Hola a todos los seguidores de Crónicas de Terror. Hoy les tenemos algo muy especial. Como saben, siempre nos esforzamos por traerles las historias más escalofriantes y sorprendentes. Pero en esta ocasión, tenemos un invitado muy especial. Uno de nuestros suscriptores más activos y comprometidos, quien además tiene el rango de capitán en las Fuerzas Armadas, decidió compartir su propia experiencia paranormal. Es un honor para nosotros que haya confiado en este espacio para contar su historia de primera mano. Le enviamos un enorme agradecimiento por su valentía y por permitirnos ser el canal que da voz a este increíble relato. Así que prepárense para vivir una experiencia única y escalofriante, narrada directamente por alguien que la vivió. Gracias por estar aquí, y sin más preámbulos, disfruten el resto de la transmisión. Comencemos. Resulta que, como no quería toparme a la gente de Puebla, fui con un soldado y me dice, oiga, mi sub, como que se me antoja una quesadilla. Le digo, pues vamos. Y agarramos los dos y salimos afuera de la instalación militar. Está como a unos 5 minutos, venden un puesto de quesadillas, pero eran justamente las 12 de la noche, para ser del 20 al 21 de diciembre. Fuimos los dos, le digo, ¿sabes qué? Le digo, pero por tu linda cara, no hay quesadilla suelta, ya es muy noche. Bueno, entonces nos fuimos los dos, íbamos platicando, yo atrás de él. Cuando al pasar, haz de cuenta, está un área de columpios, como un parquecito infantil. Ese parquecito siempre está cerrado porque hay un horario que dice, un letrero que dice cerrado más tardar a las 6:30 de la noche por la delincuencia que está, ¿no? Que azotaba. Resulta que tuvimos de frente, estaba el local cerrado, tuvimos cómo se movían los columpios del parque, pero así como muy, muy fuertes, ¿no? Así como los impulsaran. Pero no había nadie. Y le digo, ¿ve lo que estoy viendo? Y me dice, sí, mi sub. Pero tranquilo, él agarró a martillo el arma, le digo, tranquilo, le digo, mira, porque esto no es cosa de armas. Pero sí se veía como si alguien estuviera meciendo en los columpios, pero no hacía aire, no hacía nada. Ya agarramos, ya nos retiramos a la base sin quesadillas, sin nada, ¿sí te acuerdas? La vida en el ejército no es fácil. Desde que era niño, soñé con portar el uniforme y servir a mi país. Nunca pensé que el sacrificio iría más allá de lo físico, que un día arrastraría mi espíritu a un lugar tan oscuro que ni siquiera los rezos podían iluminar. Esta historia no es algo que comparto a menudo, pero cuando la tormenta arrecia y la noche cae pesada, vuelvo a recordar aquella misión en la Sierra de Chiapas. Éramos 6 soldados, un pequeño destacamento encargado de vigilar una zona apartada cerca de un poblado que, según informes, era utilizado por contrabandistas. Nada fuera de lo común para nosotros. Senderos lodosos, calor sofocante durante el día y noches tan húmedas que sentías que el aire te ahogaba. Pero hubo algo en aquella misión que cambió mi vida para siempre. Algo que dejó cicatrices invisibles en mi alma. Fue la mujer que lloraba bajo la lluvia. Recuerdo que el convoy nos dejó en un camino de terracería, flanqueado por una vegetación densa. El teniente a cargo nos indicó que montaríamos un campamento temporal a orillas de un río que cruzaba la sierra. Desde el primer momento, algo en el ambiente se sentía extraño. No era solo el cansancio acumulado, había un silencio inquietante entre los árboles, como si la selva estuviera conteniendo el aliento. Montamos las tiendas de campaña al caer la tarde, y mientras algunos se encargaban de preparar la comida, otros revisábamos el perímetro. Uno de mis compañeros, un tipo bromista que siempre encontraba algo para hacer reír, comentó en tono ligero. Dicen que por aquí espantan. Los lugareños no se quedan después de que oscurece. ¿Y qué más dicen? Respondí mientras ajustaba mi rifle.
que han visto a una mujer vestida de negro, llorando en el camino. Si la escuchas, no debes acercarte, porque no es una persona. Es algo más, algo que no te deja volver. Las risas de los demás rompieron un poco la tensión del momento, pero el aire seguía pesado, cargado de una humedad que parecía aferrarse a la piel. La primera noche pasó sin incidentes. Escuchábamos el canto de los grillos y el sonido del río corriendo cercano. Pero fue la segunda noche cuando las cosas comenzaron a torcerse. Era cerca de la medianoche cuando la lluvia empezó. No fue una llovizna ligera, sino una tormenta intensa que apagó todo sonido de la selva. Estábamos reunidos bajo una lona improvisada cuando escuché el primer sollozo. Era apenas perceptible, un lamento que parecía venir desde el río. Levanté la vista, buscando señales de que alguien más lo había oído. Uno de mis compañeros, un joven que apenas llevaba unos meses en el servicio, señaló hacia el agua. ¿Escucharon eso? Todos quedamos en silencio. El sonido volvió, esta vez más claro. Un llanto de mujer desgarrador, como si su alma estuviera siendo arrancada. Nos pusimos en alerta, pero el teniente nos ordenó quedarnos quietos. Es la tormenta. Los ríos hacen ruidos extraños con el agua. No hay nada ahí. A pesar de sus palabras, mi corazón comenzó a latir más rápido. Había algo en ese llanto que no sonaba natural. La tercera noche, la tormenta volvió con más fuerza. Yo estaba de guardia cuando la vi por primera vez. Estaba parada en medio del sendero, justo donde el camino se unía con el río. Su silueta era delgada y llevaba un vestido negro que parecía flotar alrededor de ella. El cabello, largo y oscuro, le cubría el rostro. «Oye, ¿estás bien?», grité, tratando de que mi voz no temblara. No hubo respuesta, solo el sonido de la lluvia golpeando el suelo. Caminé hacia ella, encendiendo mi linterna para ver mejor, pero algo me hizo detenerme. Su llanto comenzó nuevamente, más fuerte, más cerca. Cuando estuve a unos pasos de ella, el aire cambió. Dejó de oler a tierra mojada y selva. Ahora había un aroma acre, como a carne quemada. Mi instinto me dijo que me detuviera, pero algo me obligó a seguir avanzando. «No deberías estar aquí», murmuré, más para mí que para ella. Finalmente levanté mi linterna hacia su rostro. Lo que vi me dejó helado. No había ojos, solo cavidades vacías, llenas de un líquido oscuro que goteaba como lágrimas. Sus labios estaban partidos, con una mueca de dolor que no parecía humana. Antes de que pudiera reaccionar, lanzó un grito que hizo eco en la selva y desapareció ante mis ojos. Corrí de regreso al campamento, empapado y temblando. Mis compañeros notaron mi estado y trataron de calmarme, pero las palabras no salían. Apenas pude explicar lo que había visto. El teniente, incrédulo, decidió organizar una búsqueda para demostrar que solo era mi imaginación. No encontramos nada, pero todos estaban inquietos. Esa noche nadie pudo dormir. Escuchamos el llanto una y otra vez, cada vez más cerca, pero nadie se atrevía a salir de las tiendas. Al amanecer descubrimos que uno de los nuestros había desaparecido. Su tienda estaba intacta, pero él no estaba por ninguna parte. Seguimos sus huellas hasta el río, donde se detenían abruptamente. En la orilla encontramos su rifle y sus botas, pero ni rastro de él. Decidimos abandonar el lugar al día siguiente, pero la selva parecía conspirar contra nosotros. Caminamos durante horas, pero siempre terminábamos de vuelta en el campamento. La lluvia no cedía, y el llanto continuaba, ahora siguiéndonos donde quiera que fuéramos. Algunos comenzaron a rezar, mientras otros simplemente se rendían al miedo. La última noche, la vi de nuevo. Esta vez, no estaba sola. Los rostros de mis compañeros desaparecidos aparecían detrás de ella, sus ojos vacíos y sus bocas abiertas en un grito eterno. Antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en un hospital militar. Me dijeron que fui encontrado días después, desorientado y solo, cerca de una carretera a varios kilómetros de donde había estado nuestro campamento. Fui el único sobreviviente. Nunca encontraron a mis compañeros, y el destacamento que nos reemplazó evitó el área por completo, después de escuchar rumores de los lugareños sobre una mujer que llora bajo la lluvia. Hasta el día de hoy, cada vez que veo una tormenta acercarse, cierro los ojos y rezo para no volver a escuchar ese llanto, porque sé que, si lo hago, no habrá forma de escapar otra vez. Es curioso cómo la memoria juega con nosotros.
Uno nunca sabe qué imágenes permanecerán clavadas en la mente, como astillas imposibles de arrancar. A veces creo que aquel río me llama en sueños, su corriente oscura arrastrándome de regreso. Pero ya no soy el mismo hombre que era entonces. No después de lo que vivimos en aquella selva al sur de Chiapas. La misión parecía sencilla al principio. Éramos 6, todos jóvenes, con ese sentido de invencibilidad que se lleva como un uniforme extra. Nos enviaron a patrullar un área donde, según rumores locales, se habían visto movimientos de grupos armados. Era una operación rutinaria. Asegurar la zona, verificar información, y si encontrábamos algo sospechoso, reportarlo. Nuestro punto base estaba en un pequeño campamento improvisado cerca de un río. No era más que una tienda grande con suministros, un par de hamacas y una fogata siempre humeante. La selva nos rodeaba como un muro vivo, con su humedad pegajosa y un coro incesante de insectos. Por las noches, el calor era sofocante, y la oscuridad tan densa que parecía absorber el sonido. Yo siempre he sido escéptico, más por necesidad que por convicción. En el ejército, uno aprende a temer lo tangible, balas, emboscadas, minas. Lo demás, las leyendas, los fantasmas, las maldiciones, son distracciones, cuentos que se cuentan para llenar el silencio en las largas noches. O eso creía. El primer día transcurrió sin incidentes. Patrullamos un área cercana y volvimos al campamento antes de que cayera la noche. Mientras cenábamos, uno de los compañeros, Ortega, sacó a relucir una historia que había oído de un guía local. «Dicen que este río está embrujado», comentó, rompiendo un pedazo de tortilla seca. «¿Embrujado?», preguntó Vargas, el más joven de nosotros, entre risas nerviosas. «¿Qué es eso, Ortega? ¿Una leyenda para asustar turistas?» «Te lo digo en serio», insistió Ortega, inclinándose hacia nosotros como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. «El guía dijo que hay algo en el agua, una sombra, o no sé cómo llamarle. A veces flota, a veces se mueve contracorriente. Los que la ven no regresan». «¿Y qué hace esa cosa? ¿Te arrastra al fondo?», pregunté burlón. «No sé, pero prefiero no averiguarlo». Nos reímos todos, aunque algo en el tono de Ortega me incomodó. No era fácil de asustar, pero esa noche durmió con su rifle al alcance de la mano. A la mañana siguiente, Vargas y yo fuimos los primeros en levantarnos. Mientras preparábamos café, él se detuvo de repente, señalando el río. «¿Ves eso?», preguntó en un susurro. Al principio pensé que era un tronco, una sombra alargada flotando inmóvil en la corriente. Pero había algo extraño en su forma, algo humano. Antes de que pudiera decir algo, la figura se hundió en el agua, como si nunca hubiera estado ahí. «No era nada», dije, aunque mi propia voz sonó poco convincente. Más tarde, cuando lo mencionamos al grupo, Ortega se limitó a asentir. Les dije. Esa noche, mientras patrullábamos un tramo del río, las cosas comenzaron a ponerse raras. El ambiente, ya de por sí sofocante, se volvió pesado, como si el aire se resistiera a ser respirado. Y entonces escuchamos algo. No era un animal, tampoco el agua. Era un lamento, bajo, casi imperceptible, pero lleno de una tristeza que erizaba la piel. ¿Escucharon eso?, preguntó López, deteniéndose en seco. «El viento», respondió Ortega, apretando el arma contra su pecho, pero no era el viento. Fue en nuestra tercera noche cuando sucedió. Estábamos instalados en la orilla del río, descansando tras una larga jornada de patrulla. Ortega había tomado el primer turno de guardia. Yo me ofrecí para acompañarlo, aunque la verdad era que no podía dormir. El río estaba extrañamente tranquilo, la superficie como un espejo negro. La fogata parpadeaba, proyectando sombras irregulares en los árboles. Ortega permanecía en silencio, observando el agua. «No va a pasar nada», le dije, tratando de romper la tensión. Entonces lo vimos. La figura flotaba a unos metros de nosotros, inmóvil, translúcida bajo la luz de la luna. Parecía un hombre, pero algo en su forma no cuadraba. Los bordes eran difusos, como si estuviera hecho de humo o niebla. «¿Qué diablos?», empezó a decir Ortega, pero su voz se apagó. La figura comenzó a moverse, no con la corriente, sino hacia nosotros. Ortega levantó su rifle, pero no disparó. Yo tampoco podía moverme.
Había algo en aquella presencia que nos paralizaba, como si el frío del agua hubiera saltado a nuestros huesos. De repente, Ortega gritó y salió corriendo hacia el campamento. Me quedé solo, frente a aquella cosa, que ahora parecía observarme. No sé cuánto tiempo pasó antes de que recuperara el control de mis piernas. Cuando regresé al campamento, Ortega estaba sentado junto a la fogata, temblando como una hoja. No vuelvo a ese río, murmuró. A la mañana siguiente Ortega no apareció. Su hamaca estaba vacía y su equipo seguía en el lugar. Lo buscamos por horas, gritando su nombre entre los árboles y a lo largo del río, pero no había rastro de él. Esa noche Vargas tuvo una pesadilla. Se despertó gritando, diciendo que había visto a Ortega, pero que estaba cambiado. ¿Qué quieres decir con cambiado?, le pregunté. Sus ojos no eran sus ojos. La tensión en el grupo era palpable. Cada ruido en la selva nos hacía saltar. Cada sombra parecía esconder algo. Pero no podíamos irnos. Nuestra misión aún no había terminado. El último incidente ocurrió al anochecer. Habíamos decidido cruzar el río para explorar una zona que aún no habíamos patrullado. Cuando llegamos a la orilla, López, que iba al frente, se detuvo en seco. Ahí está otra vez, dijo, señalando al agua. La figura flotaba, más cerca que nunca. Antes de que pudiéramos reaccionar, López dio un paso hacia el agua como si algo lo llamara. No te acerques, grité, pero era como si no pudiera escucharme. En cuanto su bota tocó la corriente, la figura se movió con una velocidad antinatural, envolviéndolo en un torbellino de agua. López gritó una vez y luego desapareció. El río quedó en calma. Esa noche abandonamos el campamento. No importaba la misión, ni las órdenes. Algo en ese lugar estaba más allá de nuestra comprensión. Nunca encontramos a Ortega ni a López. Al regresar al cuartel presentamos un informe que omitía ciertos detalles. Pero sé que el comandante notó nuestras caras, las sombras que nos seguían incluso bajo la luz del día. No he vuelto a la selva desde entonces. Pero en noches tranquilas, cuando todo está en silencio, juro que puedo escuchar el río. Y sé que aún espera. A veces me pregunto si todas las historias que contamos entre nosotros en la base son para aligerar el peso del silencio, o si simplemente buscamos razones para justificar las cicatrices que llevamos. Lo que estoy a punto de contar no es una de esas historias que se exageran para entretener a los nuevos reclutas. Es real. Ocurrió en la selva de Chiapas, hace ya varios años, pero todavía me despierto en la noche sudando, con esa imagen grabada en mi mente, una sonrisa brillante flotando en la oscuridad. Antes de todo eso, era un soldado común y corriente, uno más en el pelotón. Mi vida no tenía nada fuera de lo normal. Madrugadas, ejercicios interminables y órdenes que cumplíamos sin cuestionar. En aquel entonces, creía que lo peor a lo que podía enfrentarme eran las balas o los terrenos traicioneros. Qué ingenuo era. Nunca imaginé que algo más viejo que el hombre pudiera acechar en la espesura. Todo comenzó en una misión de rutina. Nuestro equipo, compuesto por 5 soldados, fue enviado a investigar reportes de movimientos sospechosos cerca de un pequeño caserío en lo profundo de la selva. Los rumores decían que podrían ser criminales armados, o peor, algo relacionado con cultos extraños que habían comenzado a surgir en esas zonas aisladas. La mañana que partimos era sofocante, como suele serlo en esas partes. La humedad se pegaba a la piel como una segunda capa, y los mosquitos no nos daban tregua. Después de horas de marcha, alcanzamos el caserío. Era un lugar sencillo, apenas unas casas de madera con techos de lámina corroída. Lo extraño fue que no encontramos a nadie, ni un alma. ¿Crees que se fueron porque escucharon que veníamos?, preguntó uno de mis compañeros, Román, mientras revisaba el interior de una choza vacía. No lo sé, respondió el comandante del pelotón, un hombre curtido por los años que rara vez mostraba emoción. Pero algo no está bien. Manténganse alertas. Y así lo hicimos. Montamos un pequeño campamento cerca del caserío y nos preparamos para pasar la noche. Pero desde el primer momento, algo se sentía fuera de lugar. El aire era demasiado pesado, y aunque estábamos acostumbrados al calor, esta vez parecía como si la selva misma nos estuviera observando. Esa noche fue cuando lo vimos por primera vez.
Estábamos sentados alrededor de una pequeña fogata, compartiendo historias para distraernos del ambiente extraño. Entonces, uno de los muchachos, Aarón, se levantó bruscamente. ¿Vieron eso?, dijo, apuntando hacia los árboles. Todos volteamos hacia donde señalaba. Al principio no vimos nada, pero luego, a medida que nuestras pupilas se acostumbraron a la oscuridad, apareció. Era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba de pie entre los árboles, inmóvil, con una postura relajada, casi despreocupada. Lo más perturbador era su rostro. No tenía expresión, solo una sonrisa, amplia y sin emociones, como si estuviera pintada en su piel. «¿Quién está ahí?», gritó el comandante, apuntando su arma. El hombre no respondió, ni siquiera se movió. Román, valiente pero impulsivo, dio un paso hacia él, gritando una advertencia. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Antes de que Román pudiera acercarse, el hombre se desvaneció. No como alguien que corre o se esconde, sino como si su cuerpo se hubiera convertido en humo negro, que se dispersó en el aire. «¡Román!», gritamos porque en ese instante nuestro compañero desapareció con él. Pasamos toda la noche buscándolo. Gritábamos su nombre, pero la selva solo nos devolvía su silencio opresivo. Era como si el lugar se burlara de nosotros, ocultándonos lo que le había ocurrido. El comandante, aunque intentaba mantener la calma, no podía ocultar su inquietud. «Algo no está bien aquí», dijo en voz baja cuando nos reunimos de nuevo al amanecer. «Esto no es normal. Esa mañana encontramos algo». Era el rifle de Román tirado en el suelo cerca de un árbol. A su lado había marcas en la tierra, como si alguien hubiera sido arrastrado hacia la espesura. Pero lo peor fue lo que estaba tallado en la corteza del árbol. Una sonrisa, idéntica a la del hombre que vimos, dibujada con líneas profundas y descuidadas. Esa noche ninguno de nosotros quiso dormir, pero el cansancio nos venció. Tomamos turnos para vigilar, aunque sinceramente no creo que hubiera servido de algo. Durante mi turno, cuando todos estaban dormidos, volví a verlo. Estaba más cerca esta vez, justo al borde del campamento, iluminado débilmente por los restos de la fogata. No dijo nada, pero su sonrisa parecía más amplia, más cruel. «¡Despierten!», grité, levantándome de un salto. El hombre dio un paso hacia adelante, y pude ver algo que antes no había notado. Sus ojos eran pozos negros, vacíos, pero en ellos había algo que me hizo temblar. Era como si mirara directamente dentro de mí, escarbando en mis miedos más profundos. Mis compañeros despertaron sobresaltados, y al verlo, algunos comenzaron a disparar. Pero las balas no le hicieron nada. Simplemente se desvaneció de nuevo, dejando tras de sí un olor acre, como de carne quemada. A medida que pasaban los días, comenzamos a desmoronarnos. 2 de los nuestros se enfermaron, con fiebre alta y delirios. Decían que veían al hombre incluso durante el día, siempre sonriendo, siempre observándolos desde las sombras. El comandante intentó mantenernos unidos, pero era evidente que también estaba al borde del colapso. Una noche, mientras intentábamos decidir si abandonar la misión, Aarón se levantó de repente y comenzó a caminar hacia la selva. Lo llamamos, pero no respondió. Cuando intentamos detenerlo, se volvió hacia nosotros con una sonrisa idéntica a la del hombre. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no fuera él. «Nos está usando», dijo el comandante, apuntando su arma hacia Aarón, pero incapaz de apretar el gatillo. Aarón desapareció entre los árboles, y nunca lo volvimos a ver. Al final, solo quedamos 2, el comandante y yo. Decidimos retirarnos, aunque sabíamos que podría ser demasiado tarde. Mientras caminábamos de regreso, escuchábamos risas a nuestro alrededor, pero no eran normales. Eran agudas, inhumanas, como si salieran de las mismas raíces de los árboles. Finalmente llegamos a un claro. Pensamos que habíamos escapado, pero ahí estaba él, de pie en el centro, con su sonrisa eterna. Esta vez habló. Su voz era como un susurro que no venía de su boca, sino de dentro de nuestra cabeza. «Siempre están en mis dominios». El comandante, en un acto de desesperación, cargó contra él, pero desapareció una vez más. Lo último que vi fue al comandante siendo arrastrado por el humo negro hacia la selva. Yo escapé, pero no estoy seguro de cómo. Lo único que sé es que esa sonrisa me sigue. La veo en mis sueños, en los reflejos de los espejos, incluso en las sombras de los pasillos vacíos. Y cada vez que la veo, siento que algo me llama, pidiéndome que regrese. No sé si algún día podré olvidar lo que pasó en Chiapas, pero una cosa es segura.
Hay cosas en este mundo que no podemos entender. Y algunas de ellas, como ese hombre que sonríe desde las sombras, deberían quedarse en el olvido. Dicen que el miedo no respeta galones ni experiencia, que no importa cuántas veces hayas patrullado el monte o enfrentado peligros tangibles, hay algo en lo desconocido que te hace sentir pequeño, como si la tierra misma conspirara para tragarte entero. Yo nunca fui supersticioso. De niño me enseñaron que lo único que debía temer era a Dios y a la falta de comida en la mesa. La vida militar me reforzó la idea de que la disciplina y la valentía son lo único que necesitas para enfrentar cualquier cosa. Pero lo que vi aquella noche en la selva de Chiapas cambió todo eso para siempre. Antes de contarte lo que pasó, déjame darte un poco de contexto. Yo no llegué al ejército buscando gloria. Nací en un pueblito pequeño, con pocas oportunidades. Mi padre era agricultor, y mi madre vendía comida en la plaza. Era el mayor de 5 hermanos, y alguien tenía que echarle ganas para sacar a la familia adelante. Cuando cumplí 18, me alisté. La idea de un salario fijo y un techo seguro era demasiado tentadora como para dejarla pasar. Al principio, la vida militar era justo como me la imaginaba, dura pero predecible. Marchas, ejercicios, maniobras, noches frías en el monte. Nada que no pudiera manejar. Pero todo cambió cuando nos asignaron a una operación en la selva lacandona. Había rumores de actividades ilícitas en la zona. Cultivos ilegales, grupos armados, cosas de esas. Nuestro trabajo era patrullar y garantizar que el área estuviera limpia. Éramos un grupo de 5 soldados, todos jóvenes, todos confiados. Nunca imaginamos que lo que nos esperaba no tenía nada que ver con los hombres ni con las armas. Llegamos al pequeño destacamento al borde de la selva al caer la tarde. El aire era espeso, húmedo, y todo parecía estar envuelto en un silencio extraño. No era el silencio de la naturaleza. Era algo más pesado, como si hasta los animales hubieran decidido quedarse callados. Nos dieron instrucciones rápidas y nos mandaron a descansar. Al día siguiente, partiríamos al corazón del monte. Durante el primer día de patrullaje, no ocurrió nada fuera de lo normal. Caminamos durante horas, cortando la densa vegetación con machetes y marcando nuestro avance en los mapas. Había algo inquietante en el lugar, pero lo atribuí al cansancio y al hecho de que la selva, con sus árboles gigantes y sombras interminables, puede hacerte sentir como un intruso. Por la noche montamos un campamento improvisado y nos turnamos para hacer guardia. Fue entonces cuando noté algo extraño. Era cerca de medianoche, cuando escuché un ruido a la distancia, como si alguien estuviera caminando entre las hojas secas. Me quedé inmóvil, con el rifle apuntando hacia la dirección del sonido. ¿Quién anda ahí?, dije en voz alta, tratando de no sonar nervioso. Nadie respondió. Me acerqué con cuidado, pero no encontré nada. Solo un pequeño montón de hojas secas perfectamente apiladas en medio de un claro. Algo en esa imagen me erizó la piel, pero decidí no decir nada al respecto. No quería que los demás pensaran que estaba perdiendo la cabeza. La segunda noche fue cuando todo comenzó a desmoronarse. Estábamos avanzando por un camino angosto cuando lo vimos. Un niño, no mayor de 8 años, estaba sentado en medio del sendero, jugando con un montón de hojas secas. Parecía completamente fuera de lugar, como si no supiera que estaba en medio de la nada. Uno de los compañeros, Morales, fue el primero en hablar. «Oye, niño, ¿qué haces aquí? ¿Estás perdido?», preguntó con tono firme. El niño no respondió. Solo seguía moviendo las hojas con las manos, como si estuviera dibujando algo en el suelo. Nos acercamos lentamente, manteniendo las armas listas por si se trataba de una trampa. Cuando estábamos a unos metros, Morales dio un paso adelante y extendió la mano hacia el niño. «No te va a pasar nada. Ven, te llevaremos con tus papás». El niño levantó la mirada, y algo en sus ojos me hizo retroceder. No eran los ojos de un niño normal. Eran profundos, negros, como si fueran pozos sin fondo. Antes de que pudiéramos reaccionar, el niño tomó la mano de Morales. En ese instante, las hojas que tenía en las manos se convirtieron en cenizas, y un viento helado recorrió el lugar. Morales soltó un grito que todavía me persigue en las noches. Fue un sonido de puro terror, de alguien que sabía que estaba viendo algo que no debía existir. Antes de que pudiéramos hacer algo,
El niño y Morales desaparecieron frente a nuestros ojos. Solo quedó el eco del grito y el olor a quemado en el aire. Después de eso, todo fue cuesta abajo. Intentamos comunicarnos por radio, pero solo recibíamos estática. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabíamos que no estábamos solos. Conforme avanzaba la noche, empezamos a escuchar risas infantiles a la distancia, mezcladas con susurros incomprensibles. Los árboles parecían moverse, cerrándose sobre nosotros, y el aire se volvía más pesado con cada paso. Uno de los compañeros, Ramírez, comenzó a perder la calma. Decía que podía sentir que alguien lo estaba observando, que algo lo estaba siguiendo. Intentamos calmarlo, pero su paranoia era contagiosa. En un momento de desesperación, disparó su rifle hacia la oscuridad. El estruendo resonó en la selva, pero cuando apuntamos nuestras linternas hacia donde había disparado, no había nada, solo otro montón de hojas secas. «Tenemos que salir de aquí», dijo Sandoval, el más experimentado del grupo. «Esto no es normal, nos están cazando». Nadie discutió. Recogimos nuestras cosas y comenzamos a retroceder hacia donde creíamos que estaba el campamento base. Pero el camino que habíamos recorrido apenas unas horas antes ya no era el mismo. Era como si la selva hubiera cambiado, como si se burlara de nosotros. A medida que avanzábamos, los gritos de Morales comenzaron a escucharse en la distancia, pidiendo ayuda. Pero sabíamos que no era él. Había algo en su tono, en la forma en que las palabras parecían deformarse, que nos decía que no debíamos seguir ese sonido. Sin embargo, Ramírez no pudo resistir. Salió corriendo hacia la dirección de los gritos, y aunque intentamos detenerlo, fue inútil. Nunca lo volvimos a ver. Al final, solo quedábamos Sandoval y yo. Caminamos durante horas, hasta que finalmente vimos una luz a lo lejos. Era el destacamento. Corrimos hacia él, sintiendo que algo nos perseguía, algo que estaba cada vez más cerca. Cuando cruzamos la línea de los árboles, el peso en el aire desapareció de golpe, y todo volvió a estar en silencio. Nadie nos creyó cuando contamos lo que pasó. Dijeron que fue el estrés, que la selva puede jugarte malas pasadas. Pero yo sé lo que vi, sé lo que escuché. Y cada vez que cierro los ojos, veo al niño, sentado entre las hojas secas, esperando a su próxima víctima. La primera vez que escuché sobre el hombre que marchaba al revés, estaba en el destacamento en Chiapas. Había pasado ya 3 años en el ejército, 3 años que sentía como una eternidad. Las misiones en la selva eran agotadoras, calor sofocante, humedad que se metía hasta los huesos, y una sensación constante de que algo que no entendíamos, siempre nos estaba observando. No era miedo lo que sentíamos, al menos no al principio. Era esa incomodidad que uno no sabe explicar. Pero aquella misión era distinta. Nos enviaron a un punto remoto, cerca de la frontera con Guatemala. Una aldea indígena había reportado desapariciones. Los lugareños hablaban de un hombre que caminaba hacia atrás. Al principio, nadie en el cuartel lo tomó en serio. Sonaba como una de esas historias que los viejos cuentan junto al fuego para asustar a los niños. Sin embargo, cuando un par de policías rurales desaparecieron después de investigar, el comando decidió que valía la pena enviar un pequeño grupo a verificar. Llegamos a la aldea al caer la tarde. Era un lugar humilde, rodeado de selva tan densa que la luz del sol apenas penetraba las copas de los árboles. Las casas eran de madera y palma, con senderos de tierra que conectaban todo. Los habitantes, en su mayoría ancianos y mujeres, nos miraban desde las sombras, como si nuestra presencia solo agravara lo que fuera que los atormentaba. Un anciano se acercó a hablar con nosotros, su rostro curtido por el sol y los años. Su voz era pausada, casi temblorosa, mientras nos relataba cómo un hombre había aparecido de la nada en las noches, caminando de espaldas por los senderos de la selva. Decía que cuando alguien lo miraba demasiado tiempo, desaparecía. No huía, simplemente se desvanecía. «Lo hemos visto en los claros», dijo el anciano, mirando hacia el suelo. «Sus pies no pisan como los nuestros, y su sombra no sigue las reglas». «¿Qué reglas?», preguntó uno de mis compañeros, tratando de no reírse. El anciano levantó la vista, sus ojos apagados por algo que solo él entendía. «La sombra siempre debería seguirte. Este hombre, su sombra va al revés». Esa noche acampamos cerca de la aldea, en un pequeño claro.
Éramos 5, 2 cabos, un sargento y un par de soldados rasos, yo incluido. Encendimos una fogata y nos turnamos para las guardias. Los primeros turnos pasaron sin novedad, pero cuando me tocó a mí, algo cambió. Era pasada la medianoche. Lo supe por el cielo despejado. La selva estaba inquietantemente silenciosa. Ni grillos, ni aves, nada. Solo el crujir ocasional de las ramas que parecían moverse por su cuenta. De repente lo vi. En el borde del claro, entre las sombras de los árboles, apareció un hombre. Marchaba hacia atrás, con movimientos antinaturales como si sus articulaciones no funcionaran como deberían. Al principio pensé que era un aldeano perdido, pero entonces vi su rostro. No había expresión, no había emoción. Sus ojos estaban vacíos, como si miraran algo que yo no podía ver. Me quedé congelado, incapaz de reaccionar. «Despierten», grité al fin, despertando a los demás. Mis compañeros se levantaron sobresaltados, tomando sus armas. El hombre seguía allí, marchando lentamente hacia atrás, sus pies rozando la tierra como si no pesara nada. «¿Quién eres?», gritó el sargento apuntándole con su rifle. El hombre se detuvo, giró la cabeza hacia nosotros, pero su cuerpo seguía marchando al revés. Entonces, con una voz que no puedo describir, susurró algo. No lo entendí del todo, pero sonaba como una advertencia. El sargento dio un paso adelante, decidido a enfrentarlo, pero en el instante en que cruzó el umbral del claro, ambos desaparecieron. No hubo un sonido ni un grito, solo un destello de oscuridad que duró un parpadeo. El resto de la noche fue un caos. Buscamos al sargento por todos lados, pero no había rastro de él, ni del hombre que marchaba al revés. Decidimos regresar a la aldea para pedir ayuda, pero cuando llegamos, el lugar estaba completamente vacío. Ni una sola persona, ni un solo sonido. Uno de los cabos, visiblemente alterado, propuso que abandonáramos la misión. Nadie lo contradijo. Caminamos por horas, tratando de encontrar el camino de regreso al destacamento, pero la selva parecía jugar con nosotros. Los árboles eran demasiado parecidos, los senderos se bifurcaban en direcciones imposibles, y los mapas no servían de nada. El cansancio comenzó a pesar en nuestros cuerpos. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. No eran los nuestros, eran suaves, casi imperceptibles, pero estaban ahí, siguiéndonos. Cada vez que nos deteníamos, los pasos también lo hacían. Intentamos correr, pero la sensación de ser perseguidos solo aumentó. Finalmente, nos detuvimos en otro claro para reagruparnos. Fue ahí donde apareció de nuevo. El hombre que marchaba al revés. Esta vez no estaba solo. Detrás de él vimos sombras, muchas sombras, no personas, solo figuras oscuras que se movían como si estuvieran hechas de humo. El cabo mayor levantó su rifle y disparó, pero las balas atravesaron al hombre como si no existiera. En ese momento, entendimos que no podíamos luchar contra algo que no seguía nuestras reglas. «No lo miren», grité, recordando las palabras del anciano. Cerré los ojos, y aunque no podía verlos, podía sentirlos. Sentía sus movimientos, su presencia rodeándonos, sofocándonos. Uno por uno, los gritos de mis compañeros se apagaron. Cuando al fin abrí los ojos, estaba solo. Nunca encontré el camino de regreso al destacamento. Vagaba por la selva, perdido, escuchando esos pasos detrás de mí, siempre detrás de mí. Días después, un grupo de rescatistas me encontró cerca de un río, deshidratado y delirante. Les conté lo que había pasado, pero nadie me creyó. Dijeron que era el estrés, que me había inventado todo para justificar la desaparición de mis compañeros. Regresé al cuartel, pero nunca fui el mismo. Incluso ahora, años después, a veces escucho esos pasos, suaves y constantes, siguiéndome. Y cada vez que me atrevo a mirar atrás, creo ver una sombra, marchando al revés. Siempre me ha gustado pensar que, si el infierno existe, se parece a los lugares donde nos envían en misiones. Selvas espesas, montañas inexploradas, o pueblos tan perdidos que parecen estar en el fin del mundo. A veces, uno se encuentra con cosas que no tienen explicación lógica, pero las entierras en lo más profundo de tu mente, porque en nuestro trabajo, cuestionar demasiado puede matarte. Esta historia ocurrió hace años, en un lugar de Chiapas, un rincón tan inhóspito que hasta las aves parecían rehuir. Era un día caluroso,
El tipo de calor húmedo que hace que el uniforme se te pegue como una segunda piel. Habíamos sido enviados a investigar la desaparición de un grupo de lugareños que habían salido a recolectar madera en las cercanías de un pequeño caserío. Nadie sabía qué había pasado con ellos. Simplemente no volvieron. Para el tercer día sin rastro, las familias comenzaron a decir que algo los había tomado. Al escuchar eso, pensé que se referían a algún grupo criminal, pero los rostros de los aldeanos decían otra cosa. Había un miedo antiguo en sus ojos, uno que no podía ignorar. El camino hasta el caserío nos tomó varias horas. Éramos 5 en el equipo, y aunque no éramos novatos, el ambiente nos tenía tensos. Los aldeanos no hablaban mucho, pero una mujer mayor, mientras nos despedía, dijo algo que nos dejó intranquilos. Si escuchan un llamado, no respondan, y no se acerquen al pozo. Al llegar, el caserío estaba prácticamente desierto. Solo unas pocas casas de madera, con techos improvisados de lámina, y una iglesia pequeña y desgastada por los años. Las gallinas picoteaban en el suelo, y un perro flaco nos ladró antes de esconderse bajo un cobertizo. No había rastro de los desaparecidos, ni de sus herramientas, ni siquiera de su carretilla. Preguntamos a los pocos habitantes que quedaban, pero lo único que obtuvimos fueron miradas evasivas y murmullos sobre la mujer del pozo. Al principio, no dimos importancia a esa frase. Era fácil descartar las supersticiones en lugares como este, pero luego la vimos. Era ya tarde cuando decidimos establecer un campamento en una pequeña explanada cerca del caserío. La selva estaba inquietantemente silenciosa, como si el propio entorno estuviera reteniendo la respiración. Mientras uno de nosotros, el cabo Méndez, revisaba el perímetro, regresó corriendo con el rostro pálido. «Hay alguien en el pozo», dijo, casi sin aliento. Nos llevó hasta el lugar. El pozo estaba en un claro, cubierto de musgo y con un brocal desgastado. Parecía abandonado. Cuando nos acercamos, todos vimos lo mismo. Una figura femenina, vestida con un rebozo blanco, asomaba su rostro desde las profundidades. Apenas se distinguía su expresión, pero sus ojos nos perforaron. Eran oscuros, inmóviles y parecían observarnos a todos al mismo tiempo. «Señora», gritó Méndez, «¿está bien? ¿Necesita ayuda?» La mujer no respondió. Simplemente siguió mirándonos como si estuviera esperando algo. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía pesado, y una sensación de náusea me subió por la garganta. Uno de mis compañeros, Morales, sugirió bajar con una cuerda para ayudarla. Nadie quiso detenerlo, aunque algo en mí me gritaba que no lo hiciera. «Amárrame bien», dijo Morales, sujetando una cuerda alrededor de su cintura. Lo vimos descender lentamente. Al principio, todo parecía normal. Él seguía hablando con nosotros mientras bajaba. Luego, de repente, se detuvo. «No la veo», dijo desde el fondo. «¿Cómo que no la ves?», respondí. «Aquí abajo no hay nadie». Antes de que pudiéramos reaccionar, la cuerda se soltó. Corrimos hacia el brocal, pero cuando miramos hacia adentro, el pozo estaba vacío. No había rastro de Morales, ni su voz, ni su cuerpo. Nada. Fue entonces cuando el brocal comenzó a cerrarse, como si la piedra misma se moviera. En cuestión de segundos, el pozo quedó completamente sellado, como si nunca hubiera existido. Regresamos al campamento en estado de shock. Nadie hablaba. El miedo había convertido a hombres fuertes en sombras temblorosas. Esa noche, mientras tratábamos de procesar lo que había pasado, comenzamos a escuchar algo. Era un lamento, bajo, casi imperceptible, pero claramente humano. Provenía del lugar donde antes estaba el pozo. «Es Morales», dijo Méndez, rompiendo el silencio. «No puede ser», respondí, aunque en el fondo sabía que era su voz. Los lamentos se intensificaron. Eran como gritos de alguien atrapado, pidiendo ayuda, pero había algo extraño en ellos, algo que no parecía del todo humano. Méndez quiso ir hacia el lugar, pero lo detuve. «Si vas, no vuelves», le dije, con más autoridad de la que sentía. Pasamos la noche sin dormir, con las armas listas. A cada rato la voz de Morales se escuchaba más cerca, como si estuviera caminando alrededor del campamento. Incluso llegué a escuchar mi nombre, pero ninguno de nosotros se movió. Al amanecer, decidimos abandonar el lugar y regresar a la base, pero al intentar encontrar el camino,
Todo parecía cambiado. Los senderos por los que habíamos llegado estaban bloqueados por una maleza que no recordábamos. El GPS fallaba, mostrando coordenadas imposibles. Era como si la selva misma nos estuviera atrapando. «Esto no tiene sentido», dijo Méndez con la desesperación pintada en su rostro. Fue entonces cuando la vimos nuevamente. La mujer del pozo estaba de pie en medio del sendero, observándonos con la misma mirada vacía. Esta vez podíamos ver más detalles. Su piel era pálida, casi translúcida, y había marcas negras alrededor de su cuello, como si alguien la hubiera estrangulado. «Déjanos en paz», gritó Méndez, apuntándole con su arma. Ella no se movió. Solo levantó una mano y señaló hacia el interior de la selva. Luego desapareció. Sin otra opción, seguimos la dirección que indicó. Después de horas de caminar, finalmente llegamos a un camino de tierra que nos llevó de regreso al caserío. Pero algo estaba mal. El lugar estaba completamente vacío, como si nadie hubiera vivido allí en años. Las casas estaban cubiertas de maleza y la iglesia estaba derruida. Al llegar a la base, tratamos de explicar lo sucedido, pero nadie nos creyó. Morales fue declarado desaparecido, y nosotros fuimos reasignados a diferentes unidades. Nunca más hablamos de lo ocurrido. A veces en mis sueños escucho su voz. No es un grito sino un susurro insistente, como si estuviera tratando de decirme algo desde el otro lado. Sé que nunca lo sabré, porque no pienso volver a ese lugar. Pero hay algo que sí entiendo, hay cosas en este mundo que no podemos comprender, y es mejor no intentarlo. Porque, como dijo aquella anciana, hay llamados a los que no debemos responder. No hubo un sonido, ni un grito, solo un destello de oscuridad que duró un parpadeo. El resto de la noche fue un caos. Buscamos al sargento por todos lados, pero no había rastro de él, ni del hombre que marchaba al revés. Decidimos regresar a la aldea para pedir ayuda, pero cuando llegamos, el lugar estaba completamente vacío. Ni una sola persona, ni un solo sonido. Uno de los cabos, visiblemente alterado, propuso que abandonáramos la misión. Nadie lo contradijo. Caminamos por horas, tratando de encontrar el camino de regreso al destacamento, pero la selva parecía jugar con nosotros. Los árboles eran demasiado parecidos, los senderos se bifurcaban en direcciones imposibles, y los mapas no servían de nada. El cansancio comenzó a pesar en nuestros cuerpos. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. No eran los nuestros, eran suaves, casi imperceptibles, pero estaban ahí, siguiéndonos. Cada vez que nos deteníamos, los pasos también lo hacían. Intentamos correr, pero la sensación de ser perseguidos solo aumentó. Finalmente, nos detuvimos en otro claro para reagruparnos. Fue ahí donde apareció de nuevo. El hombre que marchaba al revés. Esta vez no estaba solo. Detrás de él vimos sombras, muchas sombras. No personas, solo figuras oscuras que se movían como si estuvieran hechas de humo. El cabo mayor levantó su rifle y disparó, pero las balas atravesaron al hombre como si no existiera. En ese momento, entendimos que no podíamos luchar contra algo que no seguía nuestras reglas. «¡No lo miren!», grité, recordando las palabras del anciano. Cerré los ojos, y aunque no podía verlos, podía sentirlos. Sentía sus movimientos, su presencia rodeándonos, sofocándonos. Uno por uno, los gritos de mis compañeros se apagaron. Cuando al fin abrí los ojos, estaba solo. Nunca encontré el camino de regreso al destacamento. Vagaba por la selva, perdido, escuchando esos pasos detrás de mí, siempre detrás de mí. Días después, un grupo de rescatistas me encontró cerca de un río, deshidratado y delirante. Les conté lo que había pasado, pero nadie me creyó. Dijeron que era el estrés, que me había inventado todo para justificar la desaparición de mis compañeros. Regresé al cuartel, pero nunca fui el mismo. Incluso ahora, años después, a veces escucho esos pasos, suaves y constantes, siguiéndome. Y cada vez que me atrevo a mirar atrás, creo ver una sombra, marchando al revés,